Hola, muy buenas noches, buenas tardes a todos las personas que en este momento se encuentran ya entrando a este super foro QualiTips. Muy buenas noches, yo soy Ana Lucía Aguirre, soy la coordinadora científica de Quality Consulting y la directora de operaciones de ProAsecal. Para mí es un gusto tenerlos el día de hoy compartiendo este escenario, este foro, que es un espacio que es el resultado de la fusión de dos grandes marcas, de ProAsecal, Control de Calidad Externo, y de Quality Consulting. Recuerden, por favor, que estos foros son mensuales, son en vivo, en donde diferentes invitados expertos comparten con toda la comunidad de Quality Academics, de ProAsecal, de Quality Consulting, sus conocimientos y diferentes tips de diferentes temas relacionados al laboratorio clínico, al control de calidad, al control de calidad interno, al control de calidad externo. En fin, tenemos un calendario académico bastante interesante para los laboratorios. Entonces ya estamos a punto de comenzar, pero antes me gustaría, por favor, que me vayan contando de dónde se conectan, de qué país, de qué ciudad, de qué laboratorio, para empezar a darle ya paso a nuestro gran invitado y poderlo eh, presentar. Entonces, si quieren, por favor, cuéntenme de dónde se conectan y con eso vamos dando 5 minuticos de tiempo a que más personas de Latinoamérica se puedan enlazar. Los leo. Vamos a ver de dónde se conectan, dónde están. Tenemos 117 conectados. Por favor, cuéntenme de dónde se están conectando. A ver, por acá. ¿Está desactivado el chat? No. Andrés, ¿puedes por favor activarnos el chat? Nos están mencionando que no está activo. Gracias, Carolina. Vamos a revisar. Gracias, Rodrigo. Yo sí lo veo activo. María del Carmen, Dolores, Adriana. Listo, ya empezaron a llegar los mensajes. Maravilloso. Ya está activo. Cuéntenme, por favor. Buenas tardes desde Argentina, Medellín, Ciudad de México. Ayudas Diagnósticas Sura, bienvenidos, Villavicencio, Ciudad de México, La Paz, Bolivia, Bogotá, Ecuador. ¡Ay, están escribiendo muy rápido! Desde Ecuador, ya, desde Perú, muy bien. Barranquilla, qué rico Barranquilla. Desde Tijuana, Baja California. Mejor dicho, Jorge, hoy tenemos toda Latinoamérica conectado. Bogotá, Sinaloa, México, muy bien. San Juan de Pasto, Guanajuato, ya mencioné a Bolivia, desde Ciudad de México, desde Durango, desde Jalisco, todo esto es en México, desde Panamá, Medellín, Querétaro, muy bien, nos acompañan de muchísimos países. Quito, Ecuador, ya vamos aumentando nuestra audiencia. Jorge, te cuento que tenemos 132 personas conectadas antes de empezar. Vamos a dar algunos anuncios parroquiales antes de dar inicio con nuestras sesiones y vamos permitiendo que más personas se vayan conectando. Recuerden que las preguntas y las respuestas las pueden hacer por el módulo de preguntas y respuestas. Nosotros haremos una selección para responderlas en vivo, las que no alcancemos a responder,
el doctor Jorge nos hará el favor de responderlas por fuera a través del correo electrónico. Este anuncio es muy importante, es para todas las personas que requieran una constancia de participación en este foro. Es importante que tengan en cuenta los criterios para obtenerlo. El primer criterio es que tengan el 80%, que hayan estado en el 80% de la sesión. Y por supuesto, el segundo tema es que hubieran diligenciado correctamente, hubieran llenado correctamente los datos en el formulario de inscripción. Las constancias se descargan luego, después de 48 horas de finalizado este foro, y las pueden encontrar en las páginas tanto de Proacecal como en los foros Qualitips, dando clic en la opción que dice descargar constancia. En el transcurso de la charla les estaremos mandando los links de esta página para que las puedan descargar. Recuerden que es después de 48 horas. Cuando ustedes finalizan la sesión de Zoom, inmediatamente les aparece un link para contestar una encuesta. Les ruego por favor que lo hagan. Estas encuestas son súper valoradas por todo el equipo de Foro Qualitips, porque todos sus comentarios son tomados en cuenta para mejorar estos espacios, para llegar a más lugares, para conocer cuáles son sus necesidades desde la parte académica. ¿Ok? Entonces, son las 6:10. Vamos a dar inicio. Jorge, si estás de acuerdo, voy a hacer una muy breve presentación de nuestro panelista del día de hoy. Él es el bacteriólogo Jorge Espinosa, es bacteriólogo de la Universidad de Antioquia, es director de nuestro programa de inmunofluorescencia aquí en Proacecal y es director técnico de los reactivos de diagnóstico in vitro. Jorge, todo el foro es para ti. Siéntete como en casa. Este es un espacio académico sensacional donde ya viste que nos acompañan de diferentes regiones de las Américas. Entonces, disfruta este evento y tienes el micrófono abierto para que nos cuentes acerca de este tema tan maravilloso que trataremos el día de hoy. Buenas tardes, Ana Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Súper Bueno, contenta de estar acá. yo igualmente, me alegra mucho que haya una bastante participación. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes me puedan decir si ven las diapositivas, por favor. Listo, Jorge, ya las ve. Ok, en este momento ya las podemos visualizar, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, como les mencionó Ana Lucía, mi nombre es Jorge Espinosa. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que son las tinciones atípicas de anticuerpos para anti-DNA nativo en la técnica que todos conocemos como inmunofluorescencia indirecta. Básicamente el tema está dado porque normalmente asociamos las tinciones atípicas a otras organelas diferentes al kinetoplasto en el sustrato que evidenciamos para inmunofluorescencia, que es Cryptidia luciliae, para el diagnóstico y monitoreo del lupus eritematoso sistémico. Entonces, en esta ocasión vamos a ver específicamente cuando se florece o se tiñe determinada zona del kinetoplasto, que podemos apreciar o que nos puede conllevar a tener una correlación clínica para este usuario en común. La fuente principal de la cual tomé el tema son tinciones atípicas de anticuerpos anti-DNA nativo por inmunofluorescencia y la comparación de dos métodos que pelean constantemente la detección del test, que son la ELISA y la inmunofluorescencia indirecta. Aquí en este slide podemos ver los qualities, que son esas bases importantes que tenemos que tener en cuenta frente al tema visto, y es que la autoinmunidad es totalmente relevante para poder tener este concepto. Como ustedes saben, el sustrato que nosotros estamos manejando para la identificación del lupus eritematoso sistémico es para el test de dsDNA, que es doble cadena de DNA, o que todos conocemos también como DNA nativo.
¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta para poder hacer ese diagnóstico y poder también percibir que hay una enfermedad autoinmune en la población que estamos manejando? Pues prácticamente son los aspectos genéticos, donde entra el HLA, prácticamente está a expensas del HLA-DR beta. También tenemos aspectos inmunológicos, como son los déficits humorales, donde hay defectos celulares en el paciente. Aspectos ambientales, dentro de los cuales vamos a tener agentes infecciosos, vamos a tener medicamentos y vacunación. Recuerden que hay lupus eritematosos sistémicos que están inducidos por medicamentos, exposición a la luz ultravioleta, el estrés físico y psicológico, lo cual conlleva una disminución de la activación del sistema inmunológico y a un decrecimiento a nivel celular. Y en la parte hormonal, pues vamos a ver también todo lo que son aspectos como el embarazo, la lactancia, los niveles y los ciclos de las hormonas, principalmente la prolactina y el DEA. Entonces, como podemos visualizar en la diapositiva, el autoantígeno persiste y es el antígeno contra ese DNA nativo que tenemos, y el organismo no es capaz de poder identificar y genera un rechazo. Entonces, esas enfermedades autoinmunes no son tan comunes en la población, están prácticamente en el 5% de la población en los países occidentales, pero pertenece también al tercer grupo de enfermedades que son más prevalentes después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Por eso es que hay que tener bastante énfasis de estas patologías autoinmunes a nivel de Latinoamérica. El sustrato que normalmente evidenciamos en el laboratorio para la inmunofluorescencia es el Cryptidia luciliae. Es un protista flagelado, como ustedes lo pueden ver, que pertenece a la familia Trypanosomatidae. Su hospedero es la mosca doméstica o la mosca común, y normalmente lo que queremos ver en el sustrato es que refrinja el kinetoplasto, que es la organela que estoy subrayando en este momento en la diapositiva, que va a tener alto contenido de DNA de doble cadena y va a tener ausencia de antígenos nucleares humanos. Al tener ausencia de antígenos nucleares humanos nos sirve bastante porque hay una diferenciación con respecto a los demás anticuerpos que van contra otros epítopes que no son de doble cadena. No me está dejando pasar la diapositiva ya. Ok. Acá traigo a colación un slide que es el lupus eritematoso sistémico. Ustedes saben que el dsDNA está dado para hacer diagnóstico para pacientes con lupus eritematoso, o también hacer un monitoreo mediante la titulación de la inmunofluorescencia. Pacientes que tienen titulaciones en 2560, que después de un medicamento y después de un tratamiento que ha llevado una adecuada toma después de los 6 meses, el clínico espera que estos niveles empiecen a descender en el organismo para poder verificar el monitoreo y la adherencia que ha tenido como tal el paciente al tratamiento. Entonces, este lupus eritematoso, recuerden que tiene la capacidad de ser generalizado, tiene la capacidad de poder atacar diferentes órganos diana, dentro de los cuales podemos encontrar el corazón, el pulmón, generar procesos de artritis, generar procesos a nivel de piel, como normalmente se evidencia el signo principal, que es el exantema en alas de mariposa, pero normalmente cuando ya va ligado a un órgano específico, como por ejemplo los riñones, entonces ya hablamos no solamente de un lupus eritematoso sistémico, sino de una patología definida como por ejemplo lo que es la nefritis por lupus. Entonces ya va a estar más ligado y va a ser más específico de acuerdo al órgano diana que esté atacando. ¿Cuáles son esas tinciones atípicas? Pues son las tinciones que no siempre cumplen con las características establecidas, que son que esté refringiendo el kinetoplasto de manera homogénea. ¿En cuáles nos basamos principalmente? Cuando hay fluorescencia ya sea del corpúsculo basal, fluorescencia del núcleo, fluorescencia del flagelo o de toda la parte de la membrana del protozoo. Hay casos en que se tiñen estructuras de la criptidia en las cuales no van a pertenecer a ese kinetoplasto y van a ser consideradas como atípicas. Y es lo que normalmente encontramos en la literatura.
pero traje a colación en este foro las tinciones atípicas dadas como tal para el kinetoplasto, es decir, cuando el kinetoplasto no refringe en su totalidad de una manera homogénea, sino que presenta fluorescencia en ciertas partes de ese mismo kinetoplasto. Entonces ahí es donde entramos a ver qué tan frecuente es que sea positivo con respecto a una ELISA versus una inmunofluorescencia para un paciente que está desencadenando un lupus eritematoso sistémico o que está cursando con un monitoreo de la enfermedad. Es importante tener en cuenta que hay subgrupos de anticuerpos de anti-DNA. Tenemos los anticuerpos anti-DNA de doble cadena o bicatenario que hacen reacción cruzada con el ADN monocatenario. Tenemos anticuerpos anti-ADN de doble cadena que reaccionan con ADN de cadena sencilla o anticuerpos dirigidos contra los grupos fosfato desoxirribosa, que son los que realmente son de nuestro interés y se encuentran en los pacientes que presentan lupus eritematoso sistémico, y anticuerpos anti-ADNA que tienen cadena simple sin reacción cruzada con el ADN bicatenario, que reacciona con bases mononucleósidas y mononucleótidas. Prácticamente estos son pues anticuerpos inespecíficos que no van a tener como tal una utilidad diagnóstica. ¿Cuál es el origen de estos anticuerpos de anti-DNA nativo? Tenemos origen natural, es decir, que por torrente sanguíneo vamos a tener algunos anticuerpos en unos niveles muy bajos y por eso ustedes encuentran en pacientes titulaciones de 1 en 80 hasta 1 en 160, por ejemplo, para lo que son los ANAs, los anticuerpos antinucleares, y para los que son anti-DNA nativo, ustedes pueden llegar a tener una titulación exactamente que se alcanza a ver en la primera dilución. Entonces ustedes saben que hay de origen natural, tanto para los anticuerpos antinucleares, que son los ANAs, como para los anti-DNA. Pero cuando ya hay un cambio de isotipo de la inmunoglobulina M a la inmunoglobulina G, la cual va a aumentar la potencia patogénica, es cuando ya nos está dando un indicio de que se está presentando una enfermedad autoinmune. Y es de aquí cuando ya empieza a presentar positividad, ya sea en la metodología por ELISA o sea en la metodología por inmunofluorescencia. También hay otro tipo de origen de anticuerpos anti-DNA, es cuando se presentan mutaciones en los genes que codifican para este tipo de inmunoglobulinas, las cuales conllevan a la producción de anticuerpos IgG contra afinidad específica del ADN. Acá vemos la forma en que cuando se presentan este tipo de anticuerpos en el organismo, llegan las células a hacer un aclaramiento en el torrente sanguíneo. Lo que hacen es fagocitar este tipo de anticuerpos, envolverlos en unas membranas específicas que le van a generar a la célula que presente una apoptosis. Cuando estas células presentan esa apoptosis, normalmente son aclaradas por el torrente sanguíneo de una manera natural, pero cuando empiezan a hacer fractura, se empiezan a fracturar en cantidades abundantes por todo el torrente sanguíneo y a expresar esa cantidad de complejos, ya sea antígeno o anticuerpo, o simplemente empiezan a expresar como tal estos autoantígenos, entonces se generan reacciones inmunológicas que van a desencadenar los procesos inflamatorios y procesos crónicos que nos conllevan a las enfermedades autoinmunes, en este momento claramente el lupus eritematoso sistémico. ¿Cuáles son las metodologías que se llevaron inicialmente para diagnóstico de sDNA? La precipitación, la hemoaglutinación pasiva y la fijación de complemento, pero resulta que estas técnicas tenían una sensibilidad y una especificidad baja, por lo cual entró a primar todo lo que fue el radioinmunoensayo. El radioinmunoensayo, aunque tiene una sensibilidad y una especificidad alta por su alto costo, fue cambiado por la parte de ELISA y la parte de inmunofluorescencia. El radioinmunoensayo, como les había mencionado, es el ensayo de FAR, que no está libre de falsos positivos, debido a que se pueden presentar precipitaciones de proteínas de ADN nativo, y también se puede arriesgar de perder detecciones de pacientes con lupus eritematoso sistémico con anticuerpos que presenten baja afinidad. Ustedes saben que en el organismo podemos tener anticuerpos de baja, mediana y alta afinidad, y dependiendo de esto, la metodología va a tener la capacidad de hacer la detección o no.
para la inmunofluorescencia y la ELISA podemos tener detección de anticuerpos tanto de baja como de mediana y de alta afinidad, lo cual nos conlleva que sean las principales técnicas de elección en el laboratorio para poder tener el testeo del dsDNA. Tenemos la ELISA, que tiene una sensibilidad y que detecta anticuerpos de baja y de alta afinidad, principalmente los de isotipo IgG, pero también alcanza a tener detecciones de isotipos IgM e IgA. Normalmente está estandarizada y calibrada con estándares de referencia por la OMS y las unidades de medida son unidades internacionales por mililitro y tiene la facilidad de hacer tanto manual como automatizado. Pues las discrepancias que se pueden observar con otros métodos van a depender de las fases antigénicas de cada proveedor, de la presentación conformacional que tenga el epítope al reaccionar y también de sustancias que se puedan presentar como bloqueadoras al momento de hacer el procedimiento. Tenemos que la metodología de inmunofluorescencia indirecta con la Cryptidia luciliae va a ofrecer una buena sensibilidad y una alta especificidad diagnóstica. En este momento es el método de oro para los laboratorios clínicos y para la parte de la correlación clínica y los médicos. Es el examen de preferencia. Es específico para anticuerpos de anti-ADN nativo de doble cadena y va a identificar anticuerpos que tienen afinidad moderada a alta afinidad. Van a presentarse reacciones tanto negativas como positivas. Negativas pues cuando no hay ningún tipo de fluorescencia en el kinetoplasto de la criptidia y una reacción positiva cuando hay fluorescencia que va a poder tener una titulación por cruces como ustedes pueden verlo en el slide, pero que esa titulación por cruces va a ser subjetiva al ojo del profesional del laboratorio para poder definir las titulaciones que se le vayan a generar al momento de hacer una titulación para verificar hasta cuándo llega a ser positiva en el sustrato, el kinetoplasto en la criptidia luciliae. Entonces, podemos encontrar pacientes que cuando hacemos diagnóstico inicial tenemos titulaciones de hasta 2560. En esta microfotografía vemos la tinción de un control positivo para anticuerpos anti-ADN. Ustedes ven acá cómo florece el kinetoplasto. Alcanzan a ver en la criptidia, a percibir el núcleo también, el kinetoplasto que se aloja más en la parte hacia el cuerpo basal, pero todas las demás organelas se encuentran negativas, no están floreciendo. Entonces esta es una típica fluorescencia positiva para la criptidia luciliae en cuanto al tema del kinetoplasto. A continuación vemos un resultado de un control totalmente negativo para esta prueba. No hay fluorescencia de ninguna organela del protozoo. En esta podemos ver una tinción positiva de anticuerpo anti-DNA con tinción conjunta del núcleo. Es decir, que acá estamos viendo que hay fluorescencia tanto del kinetoplasto como del núcleo. Entonces, ese es un paciente que está positivo, pero que solamente se informa la positividad para el kinetoplasto. Tenemos en esta otra microfotografía una tinción atípica periférica o de tipo anular, que cuando estamos hablando de tipo anular es que si ustedes observan muy bien el kinetoplasto, es como si lo hubieran cogido y lo hubieran subrayado, ¿sí? Como si estuviera totalmente subrayado en la parte de a nivel de membrana de ese kinetoplasto, por eso se llama de tipo anular. Y es una de las tinciones atípicas que se puede presentar en el kinetoplasto. Normalmente cuando se presentan estas tinciones y se ha corroborado con metodología de ELISA, la ELISA también presenta positividad. Aquí también tenemos de tipo anular, ustedes pueden ver que se observa un semicírculo, como vemos en esta parte de acá el kinetoplasto. Todas las demás organelas son totalmente opacas, aunque tiene un verde manzana, el verde manzana es opaco, y lo que está floreciendo es puro tipo anular, es decir, como si fueran unas medias lunas, no alcanza a restringir totalmente el kinetoplasto. Entonces, esto es una tinción considerada como atípica. Normalmente cuando vean este tipo de tinción en el kinetoplasto, pueden tener toda la tranquilidad de reportarlo como positivo,
porque en los estudios que se han hecho frente a la metodología de ELISA, la mayoría de los pacientes presentan positividad. Ahora, si ustedes en el laboratorio tienen la posibilidad a estos pacientes de hacerles un ELISA convencional contra ADN nativo, sería perfecto para poder aclarar mucho más de que no sea una tinción que esté generando un falso positivo. Entonces, acá es la importancia de poder verificar cuándo solamente nos ligamos a la IFI o cuándo hacemos una complementariedad de prueba de metodología de ELISA versus inmunofluorescencia para poder hacer una correlación clínica adecuada y poder ayudarle también a nuestro clínico en la entidad. Acá, igual que el caso anterior, se observa la tinción fluorescente en forma de semicírculo, aunque se encuentra débil, pero se alcanza a observar la parte anular. Esta es una tinción atípica donde ustedes ven prácticamente casi que todo el protozoo refringiendo. Ustedes ven, alcanza, por ejemplo, en estas celulitas se alcanza a ver el kinetoplasto, pero ustedes también ven que el núcleo está floreciendo, incluso el flagelo florece y vemos que como tal, todo el protozoo está floreciendo. En este tipo de fluorescencia hemos podido visualizar que cuando se generan ELISA se encuentran pacientes tanto positivos como negativos. Entonces acá es muy importante la correlación clínica que se pueda tener en el momento para poder establecer si realmente el paciente está positivo o no y si tenemos una ELISA para poderlo ayudar a correlacionar. En caso de que no y querramos hacer un seguimiento, ustedes saben que se deben dejar pasar 4 semanas para que la curva de crecimiento de anticuerpos pueda tener una significancia mucho más clara, ya sea a la alta o a la baja, y poder definir si definitivamente el paciente se encuentra positivo para el sustrato o no. Esta es una tinción inespecífica de toda la criptidia. Si ustedes ven acá, acá hay fluorescencia repartida por todo el cuerpo del protozoo, no solamente en el kinetoplasto. Es una intermitencia totalmente, una inespecificidad que se presenta a través de toda la criptidia. Y normalmente cuando se encuentran este tipo de tinciones atípicas, tanto por la prueba de ELISA como cuando se han hecho radioinmunoensayos, el resultado es negativo y normalmente no hay asociación con signos ligados a la enfermedad. Esta es otra tinción atípica donde solamente ustedes van a observar una especie de punto fluorescente en el kinetoplasto. Como ven ustedes acá en la microfotografía, no todo el kinetoplasto está refringiendo, sino que solamente hay un punto fluorescente. Y cuando hay este tipo de tinción atípica, el resultado de ELISA es negativo y normalmente los datos clínicos corresponden a diagnósticos que son diferentes al lupus eritematoso sistémico, pero que pueden estar correlacionados con otro tipo de enfermedades autoinmunes. Esta es otra tinción inespecífica. Si ustedes ven acá, por medio de todo el cuerpo del protozoo, hay tinción, pero es totalmente inespecífica. Ustedes no ven que esté refringiendo una organela específica como el núcleo o como el kinetoplasto, sino que hay una inespecificidad como tal de la tinción a través del protozoo. En este cuadrito lo traje a colación para las personas que quieran de pronto tener también los slides para que les ayude a visualizar en el momento que ustedes tengan algún tipo de duda en el laboratorio, cuando se encuentran con esos patrones de tinción atípicos, ya sea periférico, sea semicírculo, sea de tinción total, de punto, puedan ver cuando les han hecho ELISA la cantidad de veces que ha predominado para ser positivo o para ser negativo, pero ojo, teniendo en cuenta que esto va ligado a la correlación clínica que tenga en la historia cada paciente, porque esta es la forma en que se va a poder verificar como tal si correlaciona o no para un lupus eritematoso sistémico. Además hay que tener en cuenta que hay otros parámetros para ayudar a la identificación, como es uno de los ENAs que es el anti-SMI. Entonces, como conclusiones, pues vemos que hay diferentes tipos de tinción del kinetoplasto que nos van a ayudar como diagnóstico para los pacientes que lo van a requerir, que vamos a tener todas estas tinciones que acabamos de revisar y que tenemos que tenerlas ligadas frente a una metodología como ELISA y a una correlación clínica como la historia que tenemos de cada uno de nuestros usuarios, ¿sí? Este tipo de tinciones pueden presentarse debido a ¿qué?
debido a que hay reacciones cruzadas con parásitos como los que causan las enfermedades de Chagas y la de la leishmania, porque participa en la misma familia en la que se encuentra inmersa el protozoo, que es Cryptidia luciliae. Entonces es una de las principales causas. Y finalmente, pues la detección de estos autoanticuerpos es fundamental en el diagnóstico, en la clasificación y en el tratamiento de estas enfermedades autoinmunes. Entonces hay que poder verificar los métodos que se pueden llevar para tener una alta calidad, una alta sensibilidad y una especificidad de estas pruebas en el laboratorio clínico. Eso es todo del tema que queríamos hablar. Entonces escucho las preguntas que tengan o las inquietudes que se les pueda generar. Listo, Jorge, tenemos una gran cantidad de preguntas. Qué tema tan interesante. La verdad es que yo hace muchísimo tiempo que no estoy en contacto con la inmunofluorescencia, pero siempre me ha parecido una metodología bastante interesante. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Tenemos varias. Dice por acá Irene López, ¿qué opinión tiene de la prueba de búsqueda del CLE o CLE? Si me puede definir qué significa la CLE. Bueno, Irene, cuéntanos porfa, ¿qué significa? Veamos otra mientras Irene nos cuenta. Okay. Otra pregunta de Luis Eliseo. Si el DNA doble cadena nativo y los anticuerpos antinucleares son positivos, ¿qué significado tiene? Normalmente los anticuerpos antinucleares van a estar positivos cuando estamos cursando con un lupus eritematoso sistémico. Y también es muy general que el clínico, la primera prueba que le pida sean los anticuerpos antinucleares. Vamos a encontrar principalmente los ANAs positivos, y el patrón que más vamos a encontrar relacionados son patrones homogéneos. Esos patrones homogéneos van a estar presentados con titulaciones muy altas, de 1280. Ustedes saben que una titulación característica o que tenga una correlación diagnóstica para los ANAs va a partir de 1 en 320. Después de que el clínico vea este resultado, muy seguramente, si no mandó un DNA, lo va a mandar y ese DNA va a estar positivo. Ok. A que algunas personas contestan que a lo mejor Irene se refiere a las células LE. Y la pregunta es, ¿qué opinión tiene de la prueba de la búsqueda de las células LE? Ah, ok, no es CLE. Sí, esa es una prueba que normalmente hacíamos con anterioridad en el laboratorio también para ayudar a definir lo que eran los lupus eritematosos sistémicos. Digamos que acá lo que se verifica es que la célula esté fagocitando como tal el material. Digamos que en este momento no me parece que sea una prueba que sea mala, pero hay que mirar que tenemos que tener la especificidad y la sensibilidad para el diagnóstico del lupus con pruebas que tienen mucho más robustez, y en este caso tendríamos que mirar las ELISAs y la inmunofluorescencia, que tienen mucho más robustez. Ahora, como ustedes pudieron ver en la charla, tanto van a tener casos en los que ustedes van a encontrar ELISAs positivas versus inmunofluorescencia negativa, o lo contrario, y eso va a ser determinante en la fase antigénica que tenga cada casa comercial o en el tipo de sustrato manejado, porque ustedes pueden tener diferentes casas comerciales, por ejemplo, en un sustrato como IFI, pero va a depender del cultivo celular que tuvieron en su momento y de la calidad de ese cultivo celular al momento de hacer la fijación. Ok, muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más por acá. Dice, ¿qué parámetros debe tener en cuenta el laboratorio clínico según la metodología utilizada para la detección de dsDNA o DNA-N? ¿Qué parámetros debe tener en cuenta para, perdóname, no te escuché bien? ¿Qué parámetros se debe tener en cuenta? ¿Qué parámetros debe tener en cuenta el laboratorio según la metodología utilizada para la detección de
y entonces dice DS-DNA o DNA-N. Ok. Los parámetros que debe tener en cuenta siempre que ustedes vayan a definir, y muchos laboratorios me hacen esta pregunta cuando sobre todo quieren hacer un cambio, ya sea porque están montando inmunofluorescencia y se van a pasar a ELISA, o porque están en ELISA y van a pasar a inmunofluorescencia, es la sensibilidad y la especificidad, ¿sí? Digamos que no es lo mismo si esta pregunta fuera ligada a los ANA, porque si fuera ligada a los ANA, yo les diría con toda la tranquilidad que ustedes en un ELISA van a tener una fácil captación de un 62% de los pacientes que presentan enfermedades autoinmunes versus un 90, en ELISA versus un 90% con IFI, ¿sí? Y eso está hallado en la literatura. Hay mucha más especificidad y sensibilidad en la inmunofluorescencia que en la ELISA para los ANAs, pero para el DNA cambia. Y para el DNA, ¿por qué cambia? Porque está ligado solamente a la identificación del dsDNA. Entonces acá lo que tenemos que entrar a verificar es la especificidad y la sensibilidad que le está ofreciendo el kit comercial al cual usted va a acoplar en su momento en el laboratorio para la parte de ELISA. Y si fuera para la parte de inmunofluorescencia, siempre hacer un testeo y una verificación con muestras que ya estén valoradas, tanto positivas como negativas, y algunas muestras que estén muy cercanas al título de decisión clínica para poder identificar que el sustrato realmente está detectando los anticuerpos que queremos detectar. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Vamos a ir a unos pequeños cortes comerciales y mientras tanto vamos a organizar todas las preguntas que nos están llegando para dar un segundo, como un segundo tiempo de respuestas, preguntas y respuestas. Ya Ok. regresamos. Bueno, entonces vamos a seguir aquí con las preguntas mientras se soluciona un asunto técnico. Otra Hay pregunta. algo que es importante tener en cuenta y me gustaría dejar claro, y es acerca de las células LE. Cuando hacemos el examen que antes digamos que era como el testeo inicial, como un screening, por decirlo así. Quien tenía células LE positivas que se hacía pues mediante el sangre capilar y que mirábamos si los polimorfonucleares habían fagocitado o no y eran positivos, de ahí partíamos para poder hacer para poder solicitar pruebas adicionales, y entre estas pruebas adicionales estaba el poder pedir los ANAs, el DNA, que eran pruebas en época atrás mucho más costosas para poder pedir, pero que ahorita de pronto ya no hay como ya no es tan imposibilitado el sistema, ¿sí? Entonces ya más fácil se pueden solicitar. Entonces digamos que este era como un screening para poder pedirlas y poder generar otras adicionales como factores reumatoideos, como complementos séricos. Entonces sí, me imagino que en algunos laboratorios todavía se realizan, pero independientemente de eso, digamos que tenemos que tener en cuenta que para poder hacer ese diagnóstico de lupus, ustedes saben que hay una triada, que la triada consiste en qué? En que tengas un DNA nativo positivo, en que tengas un anticuerpo SMID positivo y en que tengas unos fosfolípidos también positivos. Esa es la triada para poder hacer un diagnóstico como tal de lupus eritematoso sistémico. Súper. Ok, vamos a leer una más y luego nos vamos a los comerciales. ¿Qué precauciones hay que tener para evitar los falsos positivos y negativos? ¿Cuáles serían los factores técnicos que determinan una buena fluorescencia? Esta pregunta es muy importante y ya me la habían hecho en algunos laboratorios, sobre todo cuando hacen los procedimientos manuales. Y es que me mencionaban cómo era el mejor método cuando iban a hacer el lavado para estas láminas en las cabinas de coupling, ¿sí? Y es que antes de sumergirlas como tal, las láminas en las cabinas de coupling, se debe de hacer un lavado horizontal para que caiga el remanente de lo que teníamos ya, llámese conjugado, llámese todo lo que teníamos ahí con la parte de la fluoresceína, para que no vaya a caer en el siguiente pozo y vaya a generar algún arrastre. Entonces lo principal es hacer un lavado vertical y después sí se sumergen en las cabinas de coupling para que pueda tener ya ahí sí un desprendimiento de lo que no se necesita recuperar. Ok, muy bien. Vamos a comerciales entonces.
nuestro módulo de riesgos vamos a aprender a identificar riesgos tanto del operativo como desde lo estratégico. También vamos a conocer diferentes metodologías para analizar las causas, las consecuencias y a partir de ellas poder hacer una valoración objetiva y con esta valoración y mecanismos de priorización implementar planes de acción que nos permita evaluar a posterior su efectividad. Los invito a que participen. Vamos a estar en un módulo supremamente aplicado al laboratorio con un enfoque en la seguridad del paciente. Soy exalumna del 4º diplomado de calidad. Les quiero recomendar este 5º diplomado porque con nosotros que trabajamos en el laboratorio clínico es importante revisar y actualizar todos los conocimientos en el área de la calidad. De la mano de expertos de América Latina. Dicho diplomado me otorgó las herramientas fundamentales y avanzadas para establecer un sistema de calidad que brinda a nuestros usuarios resultados oportunos y veraces. Su nivel académico es muy alto, además de vanguardista. Muy bien, entonces continuamos. Porque tenemos varias preguntas más. Sí, Dios, Dice, dale. buenas tardes, esto es Daisy Sanabria. ¿En qué caso puede darse una DNA, no, perdón, un ANA negativo y un DNA positivo y qué puede hacerse en esos casos? ¿En qué casos puede darse un DNA positivo y un ANA negativo? Ok, Sí. recuerden que pueden tener efectos prozona en los anticuerpos antinucleares, y es decir, que hay tanta carga de anticuerpos que van a enmascarar la positividad para la prueba. Entonces ustedes pueden llegar a encontrar estos efectos prozona. ¿Cómo los pueden llegar a quitar? Pues haciendo titulaciones. Entonces ustedes hacen titulaciones de esa muestra para la parte de ANAS y ya van a ver que empieza a tener fluorescencia a medida que se empieza a titular. En estos casos se pueden presentar. ¿En qué otro caso se puede presentar cuando no hay un efecto prozona? Cuando un paciente tiene ya un tratamiento y el tratamiento es prolongado. Entonces ustedes pueden llegar a encontrar unos ANAS negativos, un DNA positivo, pero en titulaciones bajas. Okay, muy bien. Dice, yo tengo artritis reumatoide y mi prueba de anticuerpos antinucleares me dio 1 en 320. Ay, pensé que iba a continuar la pregunta y no continúa. La idea de mandarle los anticuerpos antinucleares a la persona que tiene artritis reumatoidea es ver de qué origen es, si es autoinmune o no. Ustedes saben que van a tener artritis reumatoidea normal, la general, y la que es ligada a los procesos autoinmunes, y de eso va a depender el tratamiento que se le va a dar. Por eso el médico te mandó como tal Lozana. A partir de 320 significa que ya tiene una valoración positiva, o sea que tiene una correlación diagnóstica, es de carácter diagnóstico. Entonces debes hacerte un control a las 4 semanas y verificar si los títulos persisten en la misma titulación o definitivamente aumentan. Yo pensaría que si la enfermedad, es que este tipo de enfermedades se pueden exacerbar de un momento a otro, como también pueden durar crónicas, es decir, lentas. Tú podrías llegar a tener una titulación entre 20 hasta vivir con esos 2 años y tener signos característicos leves durante este tiempo, y de un momento a otro, por factores como los que vimos, ya sean genéticos, ya sean ambientales, exacerbarse de un momento a otro y empezar a tener sintomatología fuerte y la titulación empezará a dispararse. No, súper. Jorge, mira, acá nos preguntan, ¿cuál es tu opinión de la determinación del DNA de doble cadena con metodología de quimioluminiscencia en lugar de la metodología de ELISA, hablando de sensibilidad y especificidad? Bueno, acá hay que ver que ya ahí hablamos de metodología. Entonces, ¿cuál es mayor metodología entre ELISA y entre quimioluminiscencia? La quimioluminiscencia. Si ustedes ven en la literatura, va a reportar que 100 veces es más sensible
la CLIA, quimioluminiscencia, que la ELISA, ¿sí? Porque va a evitar cualquier cantidad de interferencias que normalmente no se pueden evitar en una ELISA convencional. Entonces, digamos que los antígenos, los anticuerpos son mucho más purificados, el método de detección es un método mucho más robusto. No significa, y hay que tener muy, muy claro el tema, que dependiendo de la fase antigénica, llámese ELISA, llámese quimioluminiscencia de cada casa comercial, va a verificarse el desempeño. Y por eso es que es tan importante todos los temas de control de calidad externo, ¿sí? Porque es la forma de poder ver que las técnicas que ustedes están implementando en su laboratorio por medio de la verificación del método, por medio de análisis de repetibilidad, de verificación de precisión, sí tienen un desempeño adecuado con respecto al testeo que queremos generar, ya sea un dsDNA, ya sea una autoinmunidad, ya sea una infecciosa, ya sea una hormona. Esa es la forma de poder verificar, porque créanme, vamos a encontrar en el mercado, independientemente de metodologías robustas o no, casas comerciales que te van a poder brindar una sensibilidad y una especificidad alta y otras que no. Normalmente nunca vas a encontrar un método que sea 100% específico y 100% sensible. Siempre va a quedar así sea un 0 punto algo, que queda por ahí, que es el que te va a ayudar a generar un falso positivo, que es el que te va a ayudar a generar un falso negativo, y eso es una realidad con la que tenemos que vivir en el laboratorio clínico todos los días, ¿sí? Esas interferencias que pueden presentarse. Sin embargo, en cuanto a robustez, CLIA es reina frente a ELISA. Justo hay una pregunta de esa disertación entre ambas. Preguntan que dice, he leído varios artículos donde el IFI se recomienda para la confirmación del resultado por su especificidad. Y para seguimiento se recomienda una técnica cuantitativa como CLIA o ELISA. ¿Qué opinas de esto? Sí, es importante. ¿Por qué? Precisamente porque en la inmunofluorescencia, como yo les decía, la titulación puede estar, tú puedes tener una titulación en 320 por un buen tiempo, ¿sí? Y entonces los anticuerpos empiezan a subir, pero digamos que no estuvieran en 320, sino que estuvieran un poco más aumentados, pero no alcanza a llegar al 640, que es la siguiente titulación en una IFI, ¿sí? Mientras que en una cuantificación exacta, porque digamos que esa es una semicuantitativa, el IFI, porque es una titulación, en una cuantitativa como una ELISA o como una CLIA, sí vas a ver una varianza total, porque tú te haces unos anticuerpos que te dan, por ejemplo, 320.34 y a la semana te los haces y entonces ya no están en 320.34, sino están en 350.34. Aquí ya ves la varianza, que subió o que bajó. Entonces, por eso las recomiendan para hacer el monitoreo luego de tener un diagnóstico. ¿Qué trae este foro que me parece muy importante que se lleven ustedes cada uno a su laboratorio? Y es que independientemente que IFI sea el método gold estándar para el diagnóstico, no podemos dejar atrás que hay otras metodologías que nos ayudan también, ¿sí?, al monitoreo, como por ejemplo la ELISA, como por ejemplo CLIA, que también van a ayudar. Entonces, a veces ustedes van a encontrar laboratorios que tienen tanto inmunofluorescencia como también tienen ELISA para poder hacer diagnóstico de este tipo de test y que es muy importante. Otro claro ejemplo, ya que la mayoría de las personas que ingresan, me imagino que manejan el tema de la inmunofluorescencia, son los ANCAS. Ustedes hacen unos ANCAS y a veces cuando tienen dudas de esos ANCAS, que también hay ANCAS atípicos, ustedes van y le hacen una ELISA, porque esa ELISA es cuantitativa. Entonces ustedes van y la miran, vamos a mirar una proteinasa 3 y vamos a mirar una mieloperoxidasa para poder definir si ese ANCA que tenemos ahí realmente es un verdadero ANCA o es un ANCA atípico, ¿sí? Por eso es importante poder tener a la mano en los laboratorios no solamente una metodología, sino cuando tenemos la posibilidad de tener dos, pues es maravilloso porque es la forma de poder hacer, de distinguir, ¿sí? De poder aclarar y visualizar mucho más el estado en el que se encuentra el paciente. Súper, qué interesante. Acá hay otra preguntita. Que si la titulación de Ana menor a 1 en 320 no tiene significado clínico. No tiene significado clínico cuando es de primera vez.
Es decir, tú estás normal, te hicieron un control, te dio uno en 80, uno en 160, hay reportes en literatura, ustedes los pueden ver todo el tiempo en que se presentan en pacientes sanos, ¿sí? Entonces, y también hay proteínas inespecíficas que pueden ayudar a generar ese tipo de positividad, como cuáles, como los anticuerpos heterófilos, como los factores reumatoideos, ¿sí? Que esas son las proteínas que normalmente generan inespecificidad. Pero es muy diferente que tengas un paciente que tiene signos, que tiene sintomatología propia de una enfermedad autoinmune y que le haces el examen y te está dando unos ANAS positivos en 160. Entonces, es decir, que ahí, si ya el clínico ve que hay una positividad que está en 160 y que el paciente cursa con unos signos y síntomas compatibles con una enfermedad autoinmune, le va a mandar muy seguramente un control. Y ese control muy probablemente ya va a pasar del 160 a tocar el 320 o hasta un 640. Ok. Y aquí nos haces una pregunta sobre la técnica. Cuando, dice, me ha pasado que cuando monto los ANA en una dilución 1 en 80, se ve muy fluorescente, pero cuando titula le da una dilución no muy alta. ¿Esto es debido a qué? Para esta misma persona me gustaría preguntar, ¿es un método manual o automatizado? Xiomara, a ver si nos puedes contestar. ¿Es Tenemos manual? muy... Es manual, mm, tenemos que tenerla como la precaución de no generar un tipo de arrastre y que de pronto estemos contaminando un pozo con el otro. Y si es en la parte automatizada, tendremos que entrar a mirar que no estemos haciendo, no estemos compartiendo, así sea el mismo lote conjugado, ¿sí? Porque eso puede estar pasando. Entonces a veces alcanza a tomar de un conjugado específico para la primera, para la inicial, y cuando empieza a hacer la titulación de otro. Entonces, por eso es importante saber si estamos compartiendo, ya sea del mismo lote, en algunas ocasiones como los profesionales saben que prácticamente los conjugados son en la misma composición, entonces a veces también comparten diferentes lotes y son cosas que pues no se deberían hacer y que causan este tipo de eventos al momento de verificar los resultados. Uy, súper maravilloso. Este tema aquí verdaderamente es apasionante y tú un apasionado total del tema. Tienes muy buenos comentarios en todo el chat. Te dicen que excelente presentación, que es una excelente y valiosísima charla, que nos aporta muchísimo al laboratorio clínico. Para personas que como yo no estamos tan inmersas en la metodología, me parece sensacional poder haber recordado tantos conceptos y tantas cosas que diste en tu presentación. Entonces, de parte de todas las personas que se conectaron, de parte del equipo de Quality Consulting, de Proasecal, te doy infinitas gracias por este evento, por tu disposición, por querer compartir todos tus conocimientos. Eso lo hace muchísimo más interesante, ¿sabes? Eso te pone en un lugar muy privilegiado en esta comunidad educativa. Muchas gracias. Entonces, Antes o sea, me alegro mucho de que haya una participación alta y que las personas, independientemente de la hora, porque sé que no es fácil la hora de conexión, ya están cansados del trabajo, puedan participar activamente y veo que tienen cualquier cantidad de preguntas y que lo que uno ha vivido cuando hacía la parte operativa y ahora que hace la parte también de asesoría externa y llámese de calidad, llámese técnico-científica, pues vale la pena porque esto nos ayuda a discernir temas claros que nos ayudan también a la correlación con los clínicos, pero sobre todo a que haya un resultado bueno y que sea adecuado para cada usuario. claro, y mira que estamos conectados de diferentes países y aún así casi las preguntas son muy similares, entonces me parece como muy interesante también que logremos estandarizarnos y lograr como tomar todo lo mejor que sacamos hoy para poder implementarlo en nuestros laboratorios. Entonces, se conectaron 105 personas, eso es muchísimas personas precisamente para esta hora, para el día, ¿cierto? Y con todos los temas de ocupaciones que tenemos, entonces me parece excelente. Yo me despido, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a ti, doctor, por este espacio. Em,
No sin antes recordarles, por favor, que las constancias van a estar liberadas 48 horas después. Había una pregunta de si podían tener acceso a los videos. Sí, en la página del foro Qualitips están disponibles las charlas. También después de una semana de haberla tenido en vivo, la pueden volver a ver, la pueden compartir con las personas de sus laboratorios que no pudieron asistir en vivo. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias, Jorge, qué excelente Muchas noche. gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos los participantes. Si llegan a tener dudas adicionales, las pueden hacer llegar a Prosecal. Con mucho gusto las resolveré. Que tengan una feliz noche y muchas gracias por su participación. Claro que sí. Hasta luego. Gracias a todos. Recuerden, Hasta por luego. favor, contestar la encuesta. Una vez que cierren el Zoom, les va a aparecer la encuesta y para que nos ayuden a seguir mejorando. Que estén muy bien. Feliz noche. En nuestro módulo de riesgos vamos a aprender a identificar riesgos tanto del operativo como desde lo estratégico. También vamos a conocer diferentes metodologías para analizar las causas, las consecuencias y a partir de ellas poder hacer una valoración objetiva y con esta valoración y mecanismos de priorización implementar planes de acción que nos permita evaluar a posterior su efectividad. Los invito a que participen. Vamos a estar en un módulo supremamente aplicado al laboratorio con un enfoque en la seguridad del paciente. Soy alumna del 4º diplomado de calidad. Les quiero recomendar este 5º diplomado porque con nosotros que trabajamos en el laboratorio clínico es importante revisar y actualizar todos los conocimientos en el área de la calidad. De la mano de expertos de América Latina. Dicho diplomado me otorgó las herramientas fundamentales y avanzadas para establecer un sistema de calidad que brinda a nuestros usuarios resultados oportunos y veraces. Su nivel académico es muy alto, además de vanguardista.